Eh, Les habla desde acá, desde la bella ciudad de Iquitos, Rosa Etelvina Aguilera Ríos, antropóloga, egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, de la costa norteña de Tumbes, en la frontera con el Perú, y estamos aquí para hablar sobre qué es hacer antropología en Amazonía. ¿Cómo es que vemos nosotros como antropólogos a la Amazonía? Es de indicar primero de que yo he venido hace aproximadamente 43 años acá a Amazonía y soy amazónica de corazón. Y es importante para mí explicar que la antropología es mi vida, que a través de la antropología he logrado tener una experiencia profesional y de vida que ha orientado muchas de mis acciones no solamente aquí en la UNAP, sino en otras instituciones en las cuales he trabajado. Y que hasta ahora me da mucha satisfacción porque puedo expresar las experiencias que tengo con respecto a esta bella Amazonía. El caso que voy a plantear está basado en 3 puntos divididos con respecto a cómo hacer antropología. Lo primero es que la antropología, si bien es cierto que la formación que tuve fue una antropología a nivel de costa y un poco andina, pero que en mi formación no tuve mucho conocimiento de Amazonía y tuve que aprenderlo de poco a poco acá en Amazonía. Y es importante para mí expresar esto porque ha sido un enfrentamiento constante siempre a través de instituciones para aplicar la antropología, hacer que comprenda la población y los profesionales de otras carreras lo importante que es la antropología para el conocimiento de la diversidad cultural de la Amazonía. Porque es importante conocer eso, o sea, ha pasado por diversas vertientes en las cuales se ha hablado de la Amazonía, pero a nivel primero de sus mitos, o sea, de expresar de que la Amazonía se ha visto a nivel nacional a través del mito de la riqueza, ¿ya? Diciendo que en Amazonía había mucha riqueza, mucho oro, y no es falso. Después que la Amazonía era pobre, porque sus tierras no están muy aprovechables, pero que en realidad la capa neofrática, si bien es cierto que tiene 80 centímetros, pero que en realidad se forma a través de la caída de las hojas, de las raíces, etcétera, que le permite al bosque revitalizarse y a la tierra también. Y tenemos el mito de lo que es el pulmón del mundo. O sea, pensar que la Amazonía es el pulmón del mundo sin tener en cuenta de que hay otras regiones en las cuales también hay esa diversidad biológica, ecológica y cultural. Entonces, también es de destacar el mito que hasta ahora, incluso que hasta ahora, a través de las instituciones públicas, se mantiene el del vacío amazónico, de pensar que aquí en Amazonía no hay pueblos, no hay gente que pueda trabajar y que pueda considerar y hacer patria. Pero también tenemos lo que es el indígena, o sea, el mito del indígena como obstáculo, que ese es uno de los grandes males con los cuales se interpreta la Amazonía, porque se dice que el indígena, debido a que tiene que mantener su riqueza cultural, tiene que ser, o sea, que no acepta el desarrollo, y eso es falso, pero en realidad es algo que se mantiene a nivel de costa y a nivel de sierra. Y eso es algo que la antropología tiene que tratar de desvincular, porque hacer antropología es amar a Amazonía, es amar a su población, sea citadina, sea una población ribereña o bosquecina, como decía el antropólogo Arche, ser una población migrante o una población de colonización,
pero que en realidad expresa mucha de la diversidad cultural, no solo a través de los conocimientos tradicionales que tiene la población, sino también a través de lo que es la riqueza misma de sus mitos, de sus ritos, de sus costumbres, de sus tradiciones, y que en realidad se expresa hasta ahora a través del conocimiento de las plantas medicinales, que hace que esa población sea una alternativa frente a grandes epidemias o frente a enfermedades por las cuales no puede atenderse muchas veces por la distancia y lejanía en las postas sanitarias de la ciudad de Iquitos o de otras ciudades. Entonces, ese es el primer punto que quería expresar, o sea, que ver a la Amazonía a través de sus mitos, o sea, tratar de explicar el por qué es que hacer antropología, para mí personalmente, y creo que para todos los antropólogos de esta región, es importante porque nos da el conocimiento acerca de la realidad, no solo ecológica de la biodiversidad, sino también cultural, de la diversidad de pueblos. Son 48 familias lingüísticas que existen. Entonces, eso es algo que debemos nosotros considerar. Ese es el primer punto. El segundo punto es cómo es que se vio Amazonía desde la época de la conquista, aunque tendríamos que pensar que personalmente no pienso que hubo conquista, solamente hubo penetración. En Amazonía hubo penetración de grupos extranjeros españoles que llegaron a Amazonía, pero en realidad conquista no hubo. Y es importante saber de que muchas de las características y que ahora estamos considerando depende de esa visión que se tuvo o que tuvo el foráneo con respecto a Amazonía, porque si pasó de una época de las grandes misiones en donde se utilizó como mano de obra barata al poblador indígena para tener la riqueza que tenía Amazonía y que tiene también está lo que significó, por ejemplo, la etapa del caucho. El caucho fue una de las etapas que, si bien es cierto, algunos lo toman como una acción patriótica de algunos caucheros por la defensa de la frontera, pero que en realidad significó todo un etnocidio y hasta genocidio de las poblaciones amazónicas, llámese Huitoto, llámese Boras, etcétera. Entonces, es algo que tenemos que ver y que ahorita, por ejemplo, es un problema grande porque las actividades extractivas que se hacen en Amazonía son prácticamente que hasta ahora están haciendo daño a lo que es el contexto amazónico, porque tanto la madera, la depredación de los recursos del bosque, lo que es los incendios forestales, aparte la minería, el oro que está contaminando tremendamente los ríos, y lo último, el petróleo. El petróleo, que hay comunidades cuyos animales ya prácticamente no pueden servir para la alimentación porque están sumamente contaminados. Entonces, esa visión también tenemos que tener cuando tenemos que hablar de lo que es la antropología. O sea, que en realidad el antropólogo tiene que considerar todo eso dentro del análisis que pueda hacer acerca de la realidad amazónica. Y el tercer punto que es importante y que en realidad quiero tomarlo con mayor complejidad es el hecho de la diversidad cultural. O sea que hablar de Amazonía es hablar de ese hombre, de ese poblador que tiene contacto con su entorno, que respeta su entorno, que lo considera como una superioridad en el sentido de que a través de su cosmovisión, a través de su sistema de creencias, de su cosmología, y su sistema de parentesco, etcétera, en realidad que ha conservado y sigue conservando lo que es la Amazonía. Entonces, hablar precisamente de lo que es los pueblos indígenas, que son los que en su gran mayoría están en esta zona,
Tenemos que hablar del sistema de lo que es de organización social, o sea, la organización social que tienen esas poblaciones con respecto a lo que es el sistema de parentesco, su identidad, su territorialidad, y que tiene que ver mucho con la identidad que tiene el poblador con respecto al lugar en donde se encuentra, que ahora hay una vertiente de migración, pero que es sobre todo aquellos pueblos que están más cerca de la ciudad y de las ciudades amazónicas, porque las que están más al interior son las que manejan mejor esa identidad y que siguen conservando sus propias tradiciones, sus propias costumbres y sus propias formas de vivir en armonía con el bosque, en armonía con el entorno del cual dependen, porque para su supervivencia desde siempre han dependido de lo que es el entorno. Entonces, hablar de eso y hablar de la cultura también. La cultura es algo que en Amazonía tenemos nosotros conocimiento en los años de experiencia a vida, de que cada uno de los pueblos tiene sus propias formas culturales, tiene sus propios elementos culturales y que reflejan la vida de esa población. Es importante, por ejemplo, cómo es que a través de una canción de cuna, el indígena puede expresar historia de vida, puede expresar mitos, puede expresar ritos que son vistos ya a través del turismo, que es lo que está ahorita manejándose, pero que en las comunidades que están más al interior, que están más a lo que es las cabeceras de los ríos, todavía se mantienen en su forma originaria. Y es importante, por ejemplo, encontrar rituales en la zona del Cenepa, o sea, en el río Cenepa, en el río Morona, o sea, poblaciones que todavía conservan sus tradiciones culturales. Y también es importante hablar de lo que es la antropología como carrera que voy a tomar en este momento. O sea, la antropología fue una aspiración personal de 3 antropólogos que trabajábamos en la universidad y que tuvimos el sueño de crear la carrera de antropología. En un primer momento se consideró crear la escuela de antropología y lingüística, pero no teníamos lingüistas, entonces tuvimos que quedarnos con antropología. Entonces, es la única carrera que existe en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades que pertenece, sí, al área de humanidades. Es la única, antropología, que está formada a través de sus 5 niveles de carrera por aproximadamente en este año de 220 estudiantes en sus 5 niveles. Es importante que hablemos también de lo que significó, por ejemplo, crear la antropología, porque la UNAP fue creada hace 62 años con 2 institutos, o sea, el Instituto de Recursos Naturales y el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Sin embargo, no obstante eso, no ha funcionado el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Hubo una pequeña época en la década del 80 y a principios del 90, en donde a través de 2 antropólogos, Fernando Santos y Frika Barclay, iniciaron el proceso de implementación del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Pero o sea, tuvieron una oferta mucho mejor en el Ecuador y se fueron, y ahí quedó el esfuerzo, o sea, quedó la acción. Pero actualmente ya la UNAP está considerando la reactivación del Centro de Investigaciones Antropológicas. La carrera, si bien es cierto, en un primer momento, tuvo muchos obstáculos por cuanto no se consideraba en la UNAP lo que era la carrera de humanidades.
más se hablaba, cuando se hablaba de educación, se hablaba solamente del profesorado, se hablaba de los estudiantes que iban a estudiar filosofía, que iban a estudiar lengua, etcétera, etcétera, y no se consideraba a la antropología. Entonces, hacer la carrera de antropología era un reto para nosotros como antropólogos, porque era el tratar de resolver una deuda social que teníamos con Amazonía, porque frente a la diversidad cultural que existe en Amazonía y no tener una carrera de antropología o de lingüística es un tremendo y craso error. Entonces, el caso es que la carrera surge precisamente por el esfuerzo que se hizo para crear esa profesión aquí en Amazonía y crear antropólogos que sean amazónicos y que están llevando a través de sus trabajos de campo, que salen al campo, tratan de conocer Amazonía, tratan de ir a los ríos, de los profesores, algunos profesores, porque no todos, tengo que decir, no todos son los que salen al campo, son pocos los que salimos al campo, pero que en realidad tratamos de poner nuestra semilla y el granito de arena para que la antropología haga un mayor equilibrio etnográfico sobre lo que es la realidad amazónica. Entonces, hablar precisamente de hacer antropología es hablar de la experiencia personal. Yo tengo experiencia de haber llegado en el 76 a Iquitos. O sea, llegué y no conocía, porque como le digo en mi formación, no teníamos formación amazónica, más que todo fue andina y costeña. Entonces, con la experiencia de esos años, cuando todavía la población no tenía muchos contactos con la población indígena, no tenía muchos contactos con la población nacional, porque las comunidades, más que todo, estaban en su interior y pocos eran los que venían a la ciudad de Quito. Cuando es que se crea el programa de educación bilingüe en la UNAP, ya, recién comienza ya a entender la UNAP que tiene que atender también a población bilingüe, a población indígena, y que si bien es cierto que hubo ciertas caracterizaciones en cuanto a lo que era la educación bilingüe, porque la mayoría de los profesores no hablábamos idiomas indígenas, salvo algunos, pero se trató de darles la formación para que ellos pudieran competir con otros profesionales. Entonces, se creó educación bilingüe que prácticamente funcionó hasta el 2012, de ahí ya, porque se trasladó de Iquitos, se trasladó a Caballococha, y lo que en Iquitos se atendía a diversidad de grupos indígenas, en Caballococha solamente se atendía a yaguas, a huitotos, a boras y a ticunas. O sea, 4 grupos aproximadamente, y que no, en realidad no llegaba a completar la meta que se había hecho de tratar de formar a la mayor cantidad de estudiantes indígenas. Entonces, eso fue, como les digo, un tratar de comprometer a la institución con Amazonía. Entonces, el esfuerzo de tratar de conocer casi la mayoría, porque humildemente debo decir de que conozco una gran parte de lo que es Amazonía, y los ríos a los cuales he visitado, el Putumayo, el Napo, el Tapiche, el Ucayali, todo, o sea, cantidad, el Cenepa, el Morona, el Pastaza, el Caguapanas, o sea, toda esa experiencia es lo que constituye
un parangón en cuanto personal, un parangón personal en cuanto se refiere al desarrollo de la antropología. Por eso yo digo que la antropología para mí es una profesión y vida, porque hacer antropología es entender que estamos en una diversidad cultural, que no todos somos iguales, que cada quien tiene sus propias costumbres, tiene sus propias tradiciones y su propia cosmovisión. Entonces, eso es en lo que se refiere a lo que plantea la carrera de antropología en Amazonía. Pero ahorita han entrado otros puntos que es importante señalar que están siendo tema de análisis antropológico. Se ha escrito 4 libros por investigadores antropólogos que están trayendo a la mesa problemáticas que hasta antes de ahora se hablaba a nivel de medias lenguas. O sea, se hablaba, por ejemplo, de lo que era el trabajo sexual en mujeres indígenas, que las explotaban sexualmente, que las secuestraban y las traían, y que ahora está siendo un tema de investigación. Aparte de eso, también se está tratando lo que son el problema del agua. O sea, el problema de los contaminantes, de las empresas mineras que entran a las cabeceras de los ríos y que prácticamente contaminan el lecho. ¿Por qué? Porque el mercurio se va quedando, al igual que petróleo, se queda en el agua y contamina peces, contamina bosque, contamina animales. Porque experiencias hay de animales en los cuales se les abre el cuerpo y la parte interior de sus órganos es negro, contaminado. O sea, son en realidad escenas que se ha visto reales, pero que las instituciones no aceptan, ¿no? Entonces, ahí es el problema ahorita, la problemática que debe de atender el antropólogo. Y también el trabajo de niñas, o sea, el trabajo forzado que se hace con niños, niñas indígenas, porque se las trae. Primero se hace un enlace puede ser el profesor, puede ser una persona que migrante, puede ser otra persona que tiene contacto con los padres de familia y a través de un sistema de parentela, porque se hacen compadres, y traen a las niñas, según ellos, entre comillas, para hacerles estudiar o para que conozcan la ciudad, para darles una mejor vida. Y eso se está demostrando de que es una argucia que se está haciendo para conseguir domésticas. O sea, una mano de obra barata que lleva a la explotación de niños indígenas, niños y niñas indígenas, ¿no? Entonces, son temas que ahorita están a la palestra y también, por ejemplo, el hecho que va a tocar mi colega Teodulio sobre la ley 2653, que fue reemplazada por la 22175, que en realidad tiene 50 años de implementación. Una ley que abarca a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, pero que en realidad, o sea, tiene 50 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y se sigue utilizando. Entonces, ese es algo que ya con Teodulio ustedes lo van a tratar mucho mejor. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que he querido expresarles a ustedes a través de este medio, y que en realidad me comprometo a seguir haciendo los últimos temas que estamos aclarando, que es
el trabajo forzado de los niños y el trabajo de la minería. Son dos cosas que estoy trabajándola y que lamentablemente no pude terminarlo y por eso no lo estoy exponiendo en este momento.